Calvin nació en la parte alta del alero de un establo de una granja. Calvin nació junto con sus 4 hermanos, sus 3 hermanas y 67,432 primos. Sí, aunque ustedes no lo crean, todos duermen ahí en la noche. Están pequeños porque están todavía en su nido y son unos estorninos. Calvin, como sus primos, sus hermanas y sus hermanos, tiene plumas negras. Algunos tienen unas plumas blancas y otros tienen unas plumas brillantes, verdes y moradas. Un pico largo y son pequeñitos, pequeñitos. Y cuando crezcan no van a ser mucho más grandes de lo que son ahora. Siempre serán pequeños. Pero siempre los estorninos les encanta vivir todos juntos. Así está Calvin, con todos sus primos, sus hermanas y sus hermanos. Pero todos los pajaritos, cuando empezaron a moverse y a dar brincos y a investigar, hicieron determinadas cosas que caracterizan a los pájaros. Pero Calvin no es un pájaro como todos sus primos, como toda su familia. Por ejemplo, cuando bajaron a ver lo que había ahí e investigaban sin cesar, algunos descubrieron las lombrices. Hoy estaban con aquel pico fascinados, picando, tratando de tomarlas. Otros descubrieron el pasto. Estaban felices. Se imaginaban que era un terreno mágico. Algunos más descubrieron la tierra y se empezaron a bañar en tierra, aunque otros y otras realmente se metieron a bañar en una gran fuente que había en aquella granja. Estaban felices de sus descubrimientos. Calvin, no. A Calvin no le atrajo nada de lo que le atrajo a sus familiares. A Calvin le atrajo un gran libro que encontró. Y mientras todos picaban, buscaban, intentaban agarrar lombrices, hormigas y muchos otros bichitos, a Calvin le gustaba aprender letras. Y luego empezó a leer palabras y más tarde frases y después se volvió un gran lector. Los pájaros familiares de Calvin se reían de él, sobre todo sus primos. Sus primos, cuando veían que Calvin iba camino a la biblioteca, se empezaban a burlar y le decían: ¡ay, ahí va Calvin, pico de papel! Calvin se hacía como que no los escuchaba y seguía su camino. ¡Ahí va Calvin, que está bien bobo! ¡Sí, Calvin es un pájaro bobo! Y Calvin seguía su camino a la biblioteca. ¡Ah, no! Pero cuando de plano, sus primos le decían: ¡ja! Ese Calvin es un ratón de biblioteca, ahí que sí, la ofensa dolía. Porque que a un pájaro le digan que es un ratón, eso duele. Y Calvin se iba resentido, molesto, incómodo con todo lo que le decían. Pero se iba finalmente a la biblioteca porque ahí se sentía feliz, tranquilo, sin que nadie lo molestara. Por las noches cuando se dormían todos los pájaros en aquel alero, todos tenían sueños diferentes. Soñaban algunos con que se comían un escarabajo, o perseguían una lombriz, o iban tras una mariposa. Y algunos pensaban en su sueño que estaban metidos el pico en una deliciosa fruta. Calvin soñaba
que había un corcel hermoso y que sobre el corcel estaba él, por supuesto, disfrazado de caballero, con toda su armadura, con su lanza, listo para defender a la princesa de aquel enorme dragón. ¡Ay! Calvin también soñaba que podía ser en el futuro un gran escritor. Todos los demás no paraba día que no se burlaran de él. Y pasó el tiempo, los días, las semanas, y llegó junio. El maestro de todos los estorninos los convocó. ¡Los espero en el alambre 24! Y allá fueron a dar todos. Todo ese montón que les dije que vivía ahí junto con Calvin. Listos. Iban a aprender a volar. Bueno, sabían ya volar, pero ese vuelo que les iba a enseñar su maestro era especial. Iban a aprender a volar juntos. Todos, los miles que eran. Iban a aprender a hacer dibujos en el cielo. Tenían que estar muy listos para saber cómo se iban a mover. Podían dar piruetas. Iban a aprender a planear y a ir en picada. Era muy importante para el futuro. El maestro contó de 100 en 100. Y se le hizo que alguien faltaba. ¿Quién falta aquí? Y todos rápido sabían que el que faltaba era Calvin. Calvin, que claro, estaba en la biblioteca. Ahí Calvin estaba aprendiendo otras cosas. Mientras todos sus parientes aprendían a volar en conjunto, él aprendió, leyó muchas cosas. Leyó sobre piratas y aprendió cómo los piratas tienen una bandera que los define como tales. Vio sus mapas. Aprendió sobre los cavernícolas, cómo se juntaban para matar a las grandes presas. Y también leyó mucho sobre los volcanes y sobre los colores del arco iris. Sobre mamíferos, la que más le gustaba era la ballena. Pero de los que estaba enamorado era de los dinosaurios. Y leyó sobre ellos y por qué se habían extinguido. De los planetas, Calvin aprendió cómo se movían los planetas. Y supo que donde él vivía se llamaba Tierra y que también giraba sobre su propio eje. Así que Calvin supo de vientos, de estaciones, de climas y de un montón de cosas. Calvin también estaba aprendiendo a volar, pero a volar la imaginación. Y cuando leía todo eso y se entusiasmaba tanto, sentía que le aleteaba el corazón. Pero los demás no lo entendían. Y ahí estaban cada uno en su enseñanza que querían tomar. Final de cuentas, el maestro les dijo que estaban listos. ¿Listos? Sí, listos. Fueron a buscar a Calvin. Sus primos le dijeron: Calvin, tienes que aprender a volar porque en pocos días migramos. Ah, sí, claro. Yo ya leí sobre las migraciones, decía Calvin. No. Calvin, por favor, entiende. Tienes que aprender a volar si quieres irte con nosotros. El tiempo había cambiado y les definía que era momento de irse. Las hojas se habían empezado a poner de un color naranja y revoloteaban por todas partes con un viento que se empezaba a sentir frío. Los nidos, el mismo viento los había tirado ya. Todo eso anunciaba que era momento de volar hacia el sur, en busca de otro clima. Como cada año,
lo hacían todos los estorninos. La hermana de Calvin le preguntó: Calvin, ¿sabes volar? A lo que Calvin le dijo que no, solo la imaginación. ¿Sirve? No, claro que no. Y se empezaron a armar, a estar todos en conjunto, a acomodarse como tenían que ir volando. Y empezaron a levantar vuelo y se despidieron de Calvin. Y Calvin solo los miraba, que se veían preciosos allá arriba en el cielo, entre las nubes. Les dio la espalda y se fue con unas cuantas lágrimas que caían sobre sus plumas. No se dio cuenta que algunos se regresaron y habían ido a la basura por unos mecatitos, unos listones, algo con lo que pudieran amarrar a Calvin. Calvin los vio, no le dio tiempo de decir nada cuando vieron que todos le estaban anudando esos listones y esos mecatitos a la cintura. Y empezó a elevarse, porque del otro extremo aquellos lo llevaban en el pico. ¡Ay! Calvin estaba un poco avergonzado. No sabía mover las alas, nada de nada. Y aquellos lo llevaron como si fuera un globo o un papalote. Y allá iba, todos volando con un ritmo, cargando a Calvin. Y Calvin al poquito tiempo se olvidó de su vergüenza porque empezó a ver: ¡oh! Ese es un río, lo vi en el libro, y ese es un lago, y aquella es una montaña, y esa es una planicie, y esas plantas que están ahí son granos de maíz. ¡Uy! Todo lo que había leído lo iba descubriendo ahora con sus propios ojos y estaba fascinado, encantado, y les iba platicando a todos. Los otros le decían: sí, Calvin, está bien, miren ahí una vaca, tienen que voltear a ver la vaca, ella da leche. Sí, Calvin, sí, decían todos. Calvin siguió viendo todo lo que había aprendido en los libros, pero en uno de los días que iban avanzando, empezaron a oler algo diferente. Por más que los estorninos querían avanzar, un viento los detenía. No podían pasar de donde estaban. Sentían que hacían mucho esfuerzo, se cansaban, pero no avanzaban. Olía a peligro. Calvin se acordó de algunas lecturas sobre la atmósfera, sobre la temperatura, y dijo: viene un huracán. ¿Qué? Le decían los otros. Un huracán, hay que escondernos, un huracán. ¿Qué es un huracán?, le decían los demás pájaros mientras intentaban remontar aquel viento. Y él les empezó a contar de las depresiones tropicales, de los cambios de viento, del cambio de temperatura, de cómo se hacía un remolino, de cómo los iba a arrasar si seguían ahí. Tenían que cubrirse. Todos lo vieron tan preocupado y no entendían lo que estaba pasando que quisieron mejor hacerle caso a Calvin. Dieron rápido una vuelta del lado izquierdo, descendieron y se fueron hacia la derecha, directo a una cueva. Ahí vieron cómo el viento iba creciendo, haciéndose más fuerte, y primero tiraba muchas hojas y después tiraba árboles y cables del pueblo y movía animales y los carros se volteaban, y eso era espantoso porque era una tormenta que ni siquiera dejaba de ver. Había mucho ruido en la montaña con ese huracán. Y había un gran temor en el pueblo. Ahí se quedaron días hasta que ese huracán
se fue. ¡Ay! Todos estaban tan felices. Gracias a Calvin se habían salvado. Así que salieron de la cueva, miraron el sol, vieron que todo estaba tan lindo y decidieron hacer una gran fiesta. Consiguieron unas lombrices gordas y carnosas y se las comieron. Unos escarabajos, ¡wow!, crujientes, y muchos otros bichos. Trajeron agua del agua más alto de la montaña, fresca y limpia. Bailaban y cantaban y todos se acercaban a decirle a Calvin que gracias por haberlo salvado. Calvin brincaba y movía las alas y sonreía y brincaba y movía las alas una y otra vez, hasta que de repente vio que todos lo miraban con unos ojos de asombro y le dijeron: Calvin, estás volando. Sí, Calvin efectivamente estaba volando. Era momento de seguir el camino hacia el sur, de ir todos juntos, de volar en equipo, de cuidarse de los depredadores, de llegar a su objetivo, de volver a sentir el sol. Y claro, Calvin, en todo ese caminar, en todo ese volar con toda su familia, pensaba: ¿cómo será la Biblioteca del Sur? Espero que tenga muchos más libros para yo volver a leer. Calvin ahora sí sabía volar. Muchísimas gracias.